sable. Lloró, pero ya era demasiado tarde. El enemigo saber explotó una abertura y arrodilló su propio sabre en el cementerio cercano. Su saber gritó cuando estalló a través de dos lápidas. El enemigo sabre hizo largos saltos para seguirla de cerca. Intentó correr hacia el cementerio, solo para que Tosaka le pusiera una mano en el pecho para detenerlo. Una expresión de enojo y asombro apareció en su rostro. ¿Qué demonios estás haciendo? Ella casi gritó. ¿Eres un idiota? ¿Quieres morir? Los humanos no pueden meterse en medio de dos sirvientes peleando. Solo estarás en el camino y te matarán. Bueno, no puedo quedarme aquí sin hacer nada. No importa si ambos son mucho mejores que él, tenía que hacer algo. Su sangre estaba hirviendo, gritándole que ayudara a saber. Oh, no te preocupes. No dejaré que ustedes dos permanezcan inactivos. La niña, Lilia, tenía razón en sus caras. Ella giró sus dedos, y un hilo blanco brillante envolvió a Shirou, forzando sus brazos a sus costados y sus piernas para unirlos. Cayó con un gruñido de dolor. Emilia, mierda. Tosaka maldijo, lanzando un hechizo de color rojo a Lilia y saltando. Solo quédate ahí, Oni-chan. Murmuró Lilia, una sonrisa que ya no parecía muy inocente pintada en su rostro. Volveré por ti pronto. Ella salió de su línea de visión, presumiblemente para luchar contra Tosaka. Luchó contra sus ataduras, pero simplemente no se movieron. Debe ser algún tipo de magia sofisticada, tal vez pueda. Respiró hondo y visualizó una barra de hierro ardiente en su mente. Se preparó para la agonía que estaba a punto de soportar. Saber, Tosaka, necesito ayudarlos. Empujó la varilla imaginaria en su columna vertebral y siseó cuando el dolor se extendió por su espalda y sus extremidades. Usando el dolor para empujarlo hacia adelante, reforzó sus huesos y músculos, e intentó doblar las piernas y estirar los brazos lo más fuerte que pudo. Sintió un poco de espacio ceder en las restricciones, apenas lo suficiente para que se deslizara. Le costó un montón de movimientos incómodos, y pensó que podría haber escuchado un poco de desgarro de una prenda de vestir, pero se las arregló para quitarle el alambre delgado. Se levantó del suelo y se sacudió un poco de suciedad de la camisa. Desde cierta distancia, escuchó nuevamente la voz de Ilia. Mou, pensé que te había dicho que te quedaras quieto, Oni-chan. Shirou, que normalmente tenía la fuerza del papiro mojado contra las demandas de los niños, se negó a escuchar nada de lo que decía y comenzó a correr hacia el cementerio. Apenas logró saltar sobre la valla metálica, rodando por el suelo duro. Corrió lo más rápido que pudo hacia los sonidos de la lucha. Esto significaba que ignoró la pausa de Ilia en su propia pelea con Rin para modificar las restricciones en las que había estado. El cable se levantó del suelo, convirtiéndose en un pequeño pájaro blanco. Si Shirou lo hubiera notado, habría pensado que parecía una hermosa obra de arte, aunque solo sería capaz de pensar en eso por un segundo y medio, ya que el pájaro de estructura metálica inmediatamente comenzó a lanzar fuego de hechizos verde en su dirección. ¡Ga! Gritó cuando apenas notó la magia que se acercaba, logrando esquivar a un lado pero golpeándose el hombro contra una tumba. En el proceso continuó evadiendo, rodando y atacando alrededor de la cubierta, pero el pájaro era persistente. Esto no lo llevaba a ninguna parte. Miró a su alrededor buscando algo para empujar a este estúpido pájaro y, por supuesto, no estar en un arsenal de ningún tipo significaba que todo lo que podía ver era una rama moderadamente gruesa, de aproximadamente la longitud de su brazo y el ancho de dos de sus dedos. No era un shinai, ni siquiera un arco, pero tendría que funcionar. Esquivando más fuego de hechizos, lo recogió mientras corría, luego se agachó detrás de una lápida particularmente grande. Solo tuvo unos segundos. Enciende la barra. Empújalo. Ignora el dolor. Trace, on. Su Aria habló, cables verdes hechos de luz crecieron rápidamente en la rama, brillando intensamente antes de apagarse. La rama ahora era tan dura como una cimitarra de acero de Damasco. El pájaro giró más allá de la esquina, se dio la vuelta para mirarlo y lanzó otro hechizo. Lo paró con la rama reforzada, luego corrió hacia adelante para tratar de golpearlo. ¡Ja! Se lanzó y erró. El pájaro era demasiado pequeño, demasiado diestro y tenía la ventaja de una tercera dimensión de movimiento sobre él. Sonó de tal manera que casi pensó que se estaba riendo de él, antes de lanzar aún más hechizos, esta vez de un color morado oscuro. No tengo tiempo para ti.
Él esquivó una vez más los hechizos de fuego rápido y comenzó a correr en patrones irregulares hacia donde los dos sabres todavía estaban luchando. Su saber parecía estar un poco más sin aliento, algunas marcas que mostraban el esfuerzo que había estado haciendo en esta pelea, pero estaba sonriendo como si estuviera pasando el mejor momento de su vida, como si no hubiera alegría que pudiera ganar que fuera mejor de lo que estaba sintiendo en este momento. La otra saber sostenía estoicamente su espada apuntando hacia arriba, la única señal de que había estado luchando era la niebla que aparecía frente a ella cada vez que exhalaba con dificultad. Ella estaba de espaldas a él podría hacer esto. Bajó la rama hacia abajo para un swing de corte superior moviendo su peso corporal hacia abajo, se preparó para atacar. Los ojos de saber se agrandaron cuando ella lo vio corriendo de esa manera. Maestro. Ella gritó, a punto de advertirlo por supuesto, para entonces ya era demasiado tarde. Se balanceó y falló. El enemigo saber simplemente fluyó alrededor de su golpe, y giró, su espada invisible atravesó su estómago. La sangre salpicó su armadura y goteó sobre la hierba, y él gritó, cayendo de costado. El palo se le cayó de la mano mientras se agarraba el abdomen, tratando de mantener toda la sangre y los órganos que comenzaban a caerse dentro. Fracasó, y cuando su interior se filtró, su visión comenzó a desvanecerse. Maestro. Saber. Creía haberte dicho que lo quería vivo. Pido disculpas. Trató de atacar, y reaccioné por instinto. Qué aburrido. Emilia-kun. Algo le presionó el pecho y gimió de dolor. Rin, si alguna vez te vuelvo a ver, estás muerto. Saber. Si sobrevive, tal vez nos volvamos a encontrar en el campo de batalla. Espero con ansias nuestra revancha. Emilia-kun, no te atrevas a morir conmigo otra vez. Se desmayó, un último deseo de haber salvado a alguien en sus labios. Shirou se despertó con una erección. Esto no es exactamente raro, ya que Shirou es un joven de 17 años, está acostumbrado a ellos, suelen desaparecer después de unos minutos o de una ducha fría. Nunca han sido un problema para él antes. ¿Por qué lo harían ellos? Sus ojos nunca se detuvieron demasiado tiempo en ningún miembro del sexo opuesto, y entendió que no veía el mismo sexo de esa manera. Ese tipo de sentimientos fueron apartados, y necesarios para ayudarlo a alcanzar su sueño de convertirse en un héroe de la justicia. Sin embargo, esta mañana fue diferente al resto. Donde Shirou se despertó con madera de la mañana en particular, esta mañana fue diferente porque, por primera vez en su vida, estaba durmiendo en la misma cama que una mujer, y estaba extremadamente consciente del hecho de que ella era una mujer. No tiene sentido repasar sus rasgos, ella es la lujuria encarnada. Su rostro estaba enterrado entre sus abundantes senos, sus brazos estaban envueltos alrededor de su suave torso, y su erección estaba presionada contra sus gruesos muslos. Solo la capa de su ropa interior y de su lencería magenta, dondequiera que realmente cubriera algo, separaba el contacto directo. Entendió todo esto en un nanosegundo, y simultáneamente se dio cuenta de que ella estaba despierta y consciente de su madera matutina. Podía sentir su suave y frío aliento aterrizando en su cabello, pero ella no dijo nada. Ella le permitió conservar algún tipo de apariencia de su dignidad. Permanecieron allí en silencio durante unos minutos. No estaba tomando el sol en el momento, porque para Shirou ese momento se sintió extremadamente incómodo. Era simplemente existente. La mente de Shirou se descongeló lentamente de la parálisis en la que había caído desde que se dio cuenta de su situación, y con mucho cuidado extrajo su brazo derecho de debajo de ella mientras llevaba su mano izquierda a su lado. Ni siquiera se atrevió a mirarla a los ojos. Ciérralo, no necesitas eso. Tiene mejores maneras de pasar su tiempo que sentir que necesita hacer eso. Se levantó de la cama, con la cara vuelta hacia la pared. Al mirarla a los ojos significaría que probablemente podría ver su alma, y quién sabe qué vería allí. Buenos días. Su susurro acarició sus oídos, y él se estremeció. Ciérralo. Buenos días. Él respondió con calma, aún sin mirarla. Se puso en posición vertical y se bajó de la cama. ¿Dormiste bien? Ella preguntó. Sí. Su reloj de cabecera marcaba las 6:34 am. Eso debe haber significado que durmió, pero era domingo, así que fue aceptable por un día. Además, ni Fujine ni Sakura vendrían hoy, así que era libre de recuperarse de la noche anterior.
Anoche, mientras Shirou sacaba algo de ropa de poliéster de su armario, consideró lo que acababa de tratar en las últimas 24 horas, lo que ese falso sacerdote había dicho, lo que ella ya había dicho, se agarró el pecho izquierdo al recordar la lanza roja que le perforaba el corazón. El trauma todavía estaba incrustado en su cabeza, y siseó, sintiendo un dolor fantasma que regresaba. Los brazos se envolvieron alrededor de su ombligo, una mano se extendió para sostener la suya. ¿Todavía duele? Esta vez no fue metafórico, ella estaba literalmente susurrándole al oído. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, es decir, haciendo que fuera muy difícil para él no ceder ante esos sentimientos. Respiró hondo, lo que le permitió volver a centrarse. No, estoy bien. Es solo un flashback. Él respondió, y suavemente le quitó los brazos de encima. Ella no se resistió, terminó de vestirse, sintiendo su presencia interfiriendo con el campo de su espacio personal. No era que ella fuera pegajosa, porque no le exigía su atención. Ella se puso a su disposición, y fue la influencia de su aura lo que le hizo querer prestarle atención. Ella no dijo nada cuando él salió de la habitación, escapando de ella por el momento. Salió al pequeño dojo en su propiedad, se inclinó al entrar y se limpió los pies en el tapete junto a la puerta. Perdón por la intrusión, dijo, antes de respirar hondo y caer al suelo sobre su espalda. Comenzó el proceso de activar su magia, imaginando e insertando la barra de hierro. Nunca dejó de doler como el infierno, pero sofocó el dolor y usó el circuito mágico activado para contenerse, en lugar de reforzarse manteniendo los grilletes mentales, comenzó sus repeticiones. Sus ejercicios fueron como meditación para él. Todo el letargo que quedaba de dormir, todas las cargas que lo harían pensar, fue capaz de dejarlos ir. No era distraído ni ignorante, todavía era consciente de su entorno, pero mantener el foco en el circuito mágico y hacer sus ejercicios le permitía, de manera irónica, reducir la tensión en su cuerpo. Eso no significaba que no fuera difícil. Todavía se tensó después de alcanzar los 150, pero ya se sentía mejor. Realizó su rutina. Flexiones, cardio ligero, estiramientos, boxeo en la sombra, todos sirvieron como calentamiento para su entrenamiento con el Shinai. No solo mantuvo las restricciones mágicas, sino que simultáneamente reforzó el Shinai y estiró su único circuito mágico hasta el límite. El eje caliente y ardiente en su columna vertebral se derritió e intentó desgarrar su espalda, vértebra por vértebra. Parpadeó las lágrimas mientras revisaba sus katas. El dolor es una inversión temporal en un crecimiento inmenso y duradero, había dicho una vez su padre. El daño a corto plazo fue menos importante que lo que podía hacer con lo que ganó a largo plazo. Anoche le demostró que no era lo suficientemente bueno. Estaba indefenso contra los primeros enemigos que conoció en esta guerra, y si ni siquiera podía defenderse, ¿cómo podría salvar a alguien? Mientras bajaba el Shinai para el finalizador de uno de los katas, oyó que la puerta se abría y se cerraba silenciosamente. Sabía que solo podía ser una persona, y decidió que era más importante seguir adelante que reconocer su entrada. No quería encontrarse con su mirada accidentalmente, por lo que mantuvo los ojos cerrados, tan familiarizado con el espacio que sabría en todo momento cuán lejos estaba de cada pared. Comenzó otro kata. Maldita sea la audiencia, se haría más fuerte. Estaba en el camino para poder salvar a la gente en este momento, solo por estar en esta guerra, lo cual parecía algo irónico cuando se miraba con cierta perspectiva. Era muy posible que participara en conflictos que terminarían en la muerte de otros. ¿Era justo? ¿Eso fue moral? ¿Se le permitió hacer eso siempre y cuando eso significara que otros serían salvados? Estos pensamientos hicieron que se detuviera en medio de un kata. Su Shinai se detuvo en mitad del movimiento. Esto le recordaba las conversaciones con su padre, sobre cómo salvar a alguien significaba sacrificar a otra persona. Shirou fundamentalmente no estuvo de acuerdo con esa premisa. Todos pueden y deben ser salvados. No había término medio, sin compromiso. Haría todo lo posible en todo lo posible para asegurarse de que fuera una guerra en la que nadie muriera. Tus formas son hermosas. Su voz atravesó su trance, arruinando la calma que él había traído hasta ese momento. Elegante, incluso. Gracias. Él respondió automáticamente. ¿Practicas a menudo? No con la suficiente frecuencia.
Abrió los ojos y frunció el ceño. Todavía estaba decepcionado de sí mismo. Se dio la vuelta y colocó cuidadosamente su shinai en el estante, notando distraídamente que ella se había puesto su atuendo de pseudo monja una vez más. Luego caminó hacia el banco en el que ella estaba sentada, recogiendo una toalla que había colgado allí desde hace unos días demasiados. Se sentó junto a ella y se limpió la cara, acostumbrado a sudar, pero no acostumbrado a la compañía. Eres infeliz. Ella dijo neutralmente. Debería haberlo hecho mejor anoche. Se limpió los brazos mientras miraba el piso. ¿Qué crees que podrías haber mejorado? La curiosidad en su voz parecía genuina. Por un momento, sintió que podía bajar la guardia. Hubo una conversación con ella. Probablemente podría haber salido de las ataduras, pero estaba distraído. Tal vez podría haber ayudado en la pelea con ese berserker. Heracles te habría destrozado en segundos. Dijo sin instinto. Solo pude manejarlo porque es un luchador directo, y yo no. Sí, luchó por encontrar una buena respuesta, y después de unos momentos suspiró, rindiéndose. La niña Tosaka todavía está durmiendo en la habitación de invitados. Ella tuvo la amabilidad de darle una repisa metafórica para agarrar. Él asintió en respuesta. Está bien. Comenzaré a trabajar en el desayuno después de lavarme. Después de limpiarse las piernas, se levantó y tiró la toalla sobre su hombro. Regresó a su casa, observando que se estaba acumulando una capa de polvo en los pasillos y notó que tendría que hacer algunas tareas domésticas hoy. Brevemente, pensó en tratar de ocuparse de eso antes de lavarse, pero no sabía a qué hora Tosaka se despertaría, y quería tener el desayuno listo para ella cuando lo hiciera. Necesitaba estar limpio para preparar el desayuno. Antes de dirigirse al inodoro, se detuvo en su habitación para recoger un par de ropa interior para reemplazar la que llevaba puesta. Su baño estaba ordenado. Un cesto y las dos lavadoras estaban en la primera habitación a la izquierda de la puerta, sobre la cual colgaba un estante con toallas y trapos. Después de quitarse la ropa sudada y arrojarla junto con el trapo de ejercicio en el cesto, se bajó una toalla más grande y se la envolvió alrededor de la cintura, colgando una segunda toalla más pequeña sobre el cuello. Alejando la tapa de la bañera, o la ofuro, puso una mano sobre el agua sin tocarla para verificar la temperatura relativa. Parecía lo suficientemente cálido, aunque probablemente no estaría de más encender el calentador debajo del ofuro para calentarlo unos grados más. Ajustó el dial para tener el calentador en medio, luego tomó el cubo cercano y comenzó a llenarlo con agua fría en el fregadero, y con una mano volvió a bajar la cubierta de ofuro. Shiro era un hombre meticuloso cuyo padre no atribuía la mayoría de las etiquetas japonesas, por lo que para compensar se aseguró de comprender y cumplir con todo lo que podía. Todavía cometería errores de vez en cuando, algunas cosas simplemente no se pegaban, pero era un código al que se adhería lo mejor que podía. Junto con su código de ética, se echó el cubo de agua sobre la cabeza, temblando cuando el agua fría cayó sobre él. Dejó el cubo y usó los dispensadores de jabón y champú cercanos para restregarse tanto del sudor de esa mañana como de los restos de la noche anterior. La limpieza física condujo a la limpieza mental. Repitió este proceso una vez más, luego se lavó todo el jabón por última vez antes de retirar una vez más la cubierta de ofuro y verificar la temperatura. Hacía un poco de calor ahora, pero esperaba que al mantener el calentador encendido, mejoraría. Mientras se bañaba decidió entrar mientras lo dejaba encendido. Al entrar y recostarse en el agua, cerró los ojos y sintió que todo se desvanecía. La guerra del Santo Grial, la muerte, el estrés escolar, el mantenimiento de su código de ética. Todo desapareció por el momento. Solo eran él y el agua como por osmosis. La fatiga se filtró de sus huesos y músculos. El desgaste de su entrenamiento matutino se desvaneció. Estaba en un buen lugar. No te veías tan tranquilo cuando dormías. Como un reloj, su sueño se rompió. Sus brazos se movieron rápidamente de relajarse a los lados de la bañera para cubrir su entrepierna. Abrió los ojos y allí estaba ella, sentada en el taburete justo al lado del ofuro. El que acababa de sentarse y se lavó no pudo evitar sonrojarse. Al menos no podrías haber llamado. Toda la compostura estaba por la ventana ahora que la santidad del baño estaba borrada. Ella inclinó la cabeza y sonrió ligeramente. Se apartó de ella para mirar fijamente la pared. Vas a mojar tu ropa. Murmuró. Eso no es una preocupación para los sirvientes, lo prometo. Se permitió un momento de silencio. ¿Encuentras mi rostro tan feo que te niegas a mirarme más de lo necesario?
Él suspiró una vez más, se había metido en un campo minado social, excepto que no era uno en el que cometer un error solo enojaría a la otra persona, sabía cómo torcer y manipular sus palabras, era una experta en ese oficio, y un error le permitiría superar su guardia. Esto fue 10.000 veces peor que Tosaka en un mal día. No, te has equivocado. Retrasar pensar que le puedes decir a ella. Por favor, ilumíneme, entonces. Eres muy bonita. Comience con honestidad, no hay nada malo en decir la verdad, eres la mujer más hermosa que he conocido. Gracias. Pero aún te niegas a mirarme, incluso ahora. Ella lo inmovilizó como una mosca en la pared. Bueno, una pausa embarazada colgaba en el aire. Te tengo un poco de miedo. De acuerdo, supongo que solo vas con toda tu fuerza por la ruta de la honestidad. Disfruta el agujero que acabas de cavar, idiota. Ufufufu. Hubo esas risitas pequeñas nuevamente que eran mucho más atractivas de lo que tenían derecho a ser. ¿De qué tienes que tener miedo? Esto estaba a punto de ponerse incómodo. Siento que cada vez que te miro, voy a perder el control. ¿Perder el control de qué? Se hundió más en el agua, tratando de ocultar su rostro enrojecido. Inhaló por la nariz y trató de recobrar la compostura nuevamente. Siento que me estás haciendo quererte de una manera que no debería. Que no quiero. No era que estuviera mal sentirse atraído por ella, es solo que, no quería hacer eso cuando la vida tenía tantas cosas más importantes en las que centrarse. Una vez más, un pequeño silencio llenó el espacio, lo único que se escuchó fue el movimiento del agua en reacción a su desplazamiento. Una mano ahuecó su barbilla, y se giró para mirar directamente a sus asombrosos ojos ocre amarillos que ya estaban clavados en él con ganchos de deseo que no podía detener, no podía sacar. Algo que estaba mal, algo estaba mal, algo estaba mal. Malo. ¿Crees que puedo lastimarte? Preguntó, y luego se levantó el hechizo y él pudo respirar de nuevo. Se tomó un segundo para recuperarse. Si digo que sí, ¿quieres? Preguntó en voz baja. Era la primera vez en su vida que se sentía tan pequeño. Incluso la presencia intimidante de Berserker no se compara con cómo se sentía en este momento. Su sonrisa se hizo un poco más grande, pero le faltaba un cierto tipo de sutil malicia que él había notado inconscientemente antes. Por favor, deja que tu siervo alivie tus miedos. Ella extendió una mano. ¿Puedo tener tu mano derecha? Se sonrojó un poco más y le dio lo que ella pidió, aún cubriendo sus partes privadas con su izquierda. Ella lo sostuvo ligeramente, pasando el pulgar sobre el dorso de su mano de una manera que le hizo temblar la espalda. ¿Ves estas marcas? Se miró la mano. Sus sellos de comando, como recordaba, tenían una forma algo similar a, bueno, se sintió un poco incómodo al reconocerlo, pero parecían un ligero contorno de útero y ovarios. Esto te recuerda que tienes poder sobre mí. Ella colocó su otra mano debajo de la suya y usó ambos pulgares para masajear sus nudillos y los huesos debajo de ellos, y la sensación de un rayo bajo su columna se intensificó. Si estás tan aterrorizado, entonces puedes usar uno de estos para ordenarme que nunca te haga daño a ti ni a los que cuidas. Yo, no quiero hacer eso. Volvió a apartar la vista y retiró la mano. Te tengo miedo, pero, no quiero restringirte. Solo quiero usarlos si necesito tu ayuda, o si quiero ayudarte. El falso sacerdote, entre otras cosas, mencionó que podría usarlas para aumentar las habilidades de su siervo más allá de lo que es físicamente posible. Sería un desperdicio usarlos en algo trivial, como ordenarle que limpie su casa. Su voz era inquisitiva, aunque no se hizo ninguna pregunta. El espacio entre ellos estaba en silencio una vez más. Shirou casi pudo sentirse cómoda con eso antes de volver a hablar. Eres un hombre bastante curioso, Shirou Emiya. Gracias, creo. Desastre evitado. Hay algo que no tuve la oportunidad de aprender anoche y me gustaría preguntarte. Su tono perdió un poco de ligereza, y él lo usó para calmarse. ¿En qué puedo ayudarte? Preguntó, dejándose mirar la pared cerca de ella. Eso era probablemente lo más cerca que se sentía cómodo en este momento. Ningún participante en la Guerra del Santo Grial entró sin razón. Ella sonaba algo similar a cuando Rin le estaba dando una conferencia anoche, pero era mucho más fácil de escuchar. Cuando aparecieron esos sellos en tu mano, significaba que el Grial te había elegido a ti. Hay ciertas constantes en quien es elegido, ya que al menos un miembro de cada una de las familias que crearon el sistema del Grial encuentra un lugar reservado para ellos en cada guerra.
Sin embargo, los participantes se eligen en función de qué tipo de deseo le pedirían al Grial, o según algún deseo que tengan, lo sepan o no. ¿Entonces estás diciendo que fui seleccionado para pelear? Preguntó, incapaz de ayudar a la realización. Correcto. Ella asintió. Tu lugar aquí no fue un accidente. Ahora, la pregunta que resulta de esto es, por primera vez, ella dudó. Bueno, es simple. ¿Qué desearías? Shirou se tomó un segundo para pensar, tratando de mirar hacia adentro para comprender lo que quería de un dispositivo todopoderoso que otorga deseos. Su búsqueda resultó vacía. No estoy seguro. Realmente no sé si hay algo que quiera, entonces déjame reformular la pregunta. ¿Por qué estás luchando en esta guerra? Para salvar a la gente. Él respondió al instante. Quiero evitar la muerte de cualquiera y todos los involucrados. Ella le dirigió una larga mirada, incómodamente larga. Shirou tuvo que mirar hacia otro lado de nuevo. Shirou Emilia. Pronunció su nombre lentamente, como si llegara a una comprensión completamente nueva de su significado. ¿Qué significa salvar a alguien? Para ayudar a alguien. De nuevo, otra respuesta instantánea. Él fue capaz de mirarla a los ojos, esta vez para levantarlos cuando están abajo. Para evitar que se lastimen. Para evitar que lastimen a otros. Para llevar su carga junto a ellos para que puedan enfrentar sus desafíos de frente. ¿Piensas en salvar a la gente a menudo? Es mi sueño. Quiero convertirme en un aliado de la justicia, alguien que ha dedicado su vida a salvar a otros. ¿Salvarías a las personas que han intentado lastimarte y a las que te importaban? Él asintió una vez sin pestañear. Su mirada era menos intensa esta vez, y aunque él todavía no podía encontrarla, al menos solo podía mirar la pared detrás de ella. ¿Qué pasa si, continuó, en el proceso de salvar a alguien, accidentalmente lastimas a alguien más? No lo haría. Declaró resueltamente. Un héroe de la justicia salva a todos. ¿Todo el mundo? No importa qué. La opción no siempre estará disponible. Puede que tengas que elegir a quién salvar en algún momento, sin querer, lo que provocará que alguien más resulte herido. Entonces crearé una tercera opción en la que salve a ambas personas. Rodó los hombros para aliviar algo de la rigidez que se había acumulado. Se miró las manos y notó que estaban bastante podadas. Había pasado demasiado tiempo en el baño. ¿Puedes pasarme la toalla más grande? Ella lo miró por unos momentos más antes de estirarse para recoger la toalla y extender su brazo para dársela. Gracias. Dijo, y luego volvió a mirarla, con las mejillas ligeramente coloradas de nuevo. ¿Te importa darte la vuelta? La sonrisa seductora había vuelto. ¿Crees que tienes algo que no he visto antes? ¿No era una monja o algo así? En realidad, eso no tenía ningún sentido, teniendo en cuenta el tipo de cosas que llevaba. No es realmente para ti, es más para mí. Hubo un pequeño zumbido de nuevo. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. Bueno, supuso que era lo mejor que podía conseguir. Se puso de pie y rápidamente envolvió la toalla alrededor de su cintura, creando un nudo donde los dos extremos se unían. Una vez, comenzó a hablar de nuevo, aunque sus ojos aún estaban cerrados. Traté de salvar a otros también. Creía que no solo era mi deber, sino que el propósito de mi vida era salvar a otros. Sin embargo, en el proceso de tratar de salvarlos, las cosas salieron mal. O mal según lo que creía que era mi deber. Muchas personas murieron. Él ya había salido de la bañera, usando la toalla más pequeña en una mano para secar el resto de su cuerpo de la cabeza hacia abajo, mientras que la otra giró el calentador a un nivel más bajo, pero la estaba escuchando atentamente. Si estuvieras en esa posición, ¿te sentirías herido, no? Preguntó, abriendo los ojos en una posición tapada. Por supuesto. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Nadie debería morir por mi culpa. Las comisuras de sus labios se volvieron hacia arriba una fracción. Estaba triste por su pérdida, pero creía que para el momento de su muerte ya habían sido salvados. Los había salvado y, por lo tanto, se les permitió seguir adelante. Esta vez fue su turno de mirarla atentamente. ¿Es eso lo que salvar a la gente significa para ti? Preguntó sin hostilidad, pero con muy poca positividad transmitida. Salvar a las personas significa ayudarlas a encontrar alegría y felicidad. Ella dijo simplemente creí que había hecho eso por ellos. Se levantó de la pared y caminó hacia la puerta, abriéndola parcialmente antes de darse la vuelta para mirarlo.
Creo que descubrirá que su definición de salvar a las personas es inflexible, y que solo se encontrará con un gran dolor más adelante en la vida. Él frunció el ceño. Tal vez. Él dijo, pero creo que mi camino seguirá siendo recto, y que podré morir sin arrepentimientos. Se volvió hacia adelante una vez más y comenzó a salir. Rezaré para que tengas razón. Su tono era medio sarcástico, pero él sentía que ella creía en lo que había dicho. Gracias. Dijo cuando ella se fue, entrando al baño y poniéndose la ropa interior. Había pasado mucho tiempo desde que había tenido la oportunidad de discutir sus ideales con otra persona sin que se riera de él, así que a pesar del hecho de que no estaban de acuerdo, se encontró saliendo de esa conversación un poco feliz. Ahora, murmuró para sí mismo, hora de comenzar el desayuno.